¿Qué tal amigos de DNA Factory Médicos? Yo soy Isabel Ustono y les doy la bienvenida a una edición más de Así pasa, así pasó, donde compartimos un poco de la carrera en el ámbito médico de personalidades muy importantes, doctores que tienen una carrera impresionante y que tienen algo que compartir con la comunidad médica y además platicamos un poco de toda la parte no médica. Entonces yo los invito a que nos acompañen, a que compartan esta entrevista y a que el día de hoy conozcan al doctor Mario Israel Ortega. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctor Israel, bienvenido. Así pasa, así pasó. ¿Cómo está esta tarde? Platíquenos un poco de usted, por favor. Muchas gracias por la invitación primeramente. Me da mucho gusto que me hayan realizado la invitación previamente y pues para platicar con ustedes acerca de algunas vivencias que nos han sucedido a lo largo de estos años y que en algún momento pudiesen ayudar o servirle para cualquier otra persona que esté interesada en el área médica. Platíquenos un poco de entrada por qué elige medicina. Bueno, tengo el antecedente de mi padre, que es ginecólogo, que ha trabajado aquí en esta ciudad durante muchos años y que prácticamente por el hecho de estar empapado de área médica, de pláticas de medicina prácticamente desde primaria y secundaria, generó un interés en especial para mí que en cierto punto me fue llamando la atención acerca de los temas de medicina, al grado que ya en la preparatoria pues decidí seguir esta carrera propiamente. Y ya entrando en la facultad, ir conociendo las diferentes materias, las diferentes áreas, ya decidí optar por otra especialidad, pero obviamente la medicina influyó muchísimo por estar escuchando todo el día gracias a lo que hacía mi padre. Híjole, qué interesante, ¿no? Y cómo a veces nos puede marcar para bien o para mal la carrera de los padres. Y bueno, ¿por qué la especialidad en cirugía plástica? Básicamente, retornando a esta cuestión con mi padre, a partir del segundo año de la carrera me empezó a invitar a sus cirugías en el área de ginecología. Entonces, era prácticamente como trabajo de ginecólogo en la madrugada, vámonos al parto, ayúdame en la cesárea y no tenían hora. Y era fin de semana, a la hora que fuera, si estuvieras en una reunión o no, vámonos. Entonces, me gustaba el área quirúrgica, pero no me gustaba el hecho de no poder organizar mis cirugías o planearlas con cierto horario. Y a partir más o menos de tercer o cuarto año de la carrera, empecé a conocer acerca de cirugía plástica y reconstructiva, porque prácticamente en la carrera tienes una embarrada de todas las especialidades, pero más o menos me empezó a llamar la atención qué era lo que hacían y empecé a investigar un poquito en aquel entonces cómo se dividía esta especialidad de cirugía plástica estética y del área reconstructiva. Y prácticamente ya entrando en el internado de pregrado, que ya una vez que nos graduamos del área escolar y entramos a la práctica médica en el internado, tuve la oportunidad de empezar a practicar o de entrar un poquito más a cirugías de cirugía plástica y me llamó muchísimo más la atención, al grado que ya empecé a informarme cuál es todo el proceso, cuánto tiempo se lleva y pues ya para poder tomar esa decisión de entrar a esa especialidad. Me llama la atención leyendo un poco la ficha informativa que tengo aquí, que es fundador del Servicio de Cirugía Reconstructiva del Hospital General de la Secretaría de Salud de Saltillo. Esto fue en el 2009. Además que tiene su práctica privada desde este año y es precisamente de lo que quiero platicar, de la práctica privada. ¿Cuáles son algunos de los retos o anécdotas, tal vez del área no médica, que ha enfrentado desde el 2009 que inicia esta práctica? Bueno, este área de retos, prácticamente cuando hice mi especialidad en Monterrey, primero para hacer cirugía plástica tienes que hacer primero cirugía general completa, que son los 4 años, y después hay que hacer cirugía plástica, después de un área de selección muy severa, muy intensa, que involucra muchas cosas aparte de los conocimientos médicos. Ya una vez que termino todo esto, hice también un posgrado en cirugía mamaria, ya regreso aquí a Saltillo a trabajar y prácticamente es cuando se me da la oportunidad de poder trabajar en el Hospital General, que no había ese servicio de cirugía plástica tal cual. En aquel entonces el doctor Raimundo Verduzco, que era secretario de salud, me dijo, ¿sabes qué? Pues hay que abrir el servicio de cirugía plástica, por favor, échame la mano, como él siempre lo solía hacer.
Y bueno, adelante, vamos a empezar. Y empezamos en el área del hospital viejito de General, que estaba al lado del hospital universitario en aquel entonces. Y prácticamente empezar a conocer a toda la gente que acudía. En el momento que se dan notificación en el estado de que hay cirugía plástica en el Hospital General de Secretaría de Salud, empiezan a mandar todos los casos habidos y por haber, y es conocer y saber qué podíamos resolver en aquel entonces en ese hospital. Me dio una oportunidad muy grande, a lo mejor en el área no médica, de conocer a muchísima gente del estado, aparte gente del mismo staff del hospital, aprender a trabajar con lo que se contaba en ese momento, en ese hospital, que los materiales estaban muy limitados, pero sin embargo había que sacar las cosas adelante. Y eso nos enseña cómo poder trabajar y cómo poder resolver los problemas de los pacientes con lo que se cuenta a la mano. Y hacer todo lo posible por resolver sus inquietudes y sus problemas. Entonces, todo eso nos hace crecer mucho como médicos y también como personas, aprender a trabajar en equipo y poder relacionarnos con todas las especialidades en ese hospital, al grado que ya después pues se inaugura el hospital nuevo y va desarrollándose en los años posteriores, cómo va creciendo ese hospital a la larga. Y ¿Sí? van mejorando, ¿no? También los recursos y conforme uno va picando piedra, pues van llegando muchas otras cosas, ¿no? Y el trabajo habla por sí solo. Así es, así es. Y afortunadamente, vamos, tuve la fortuna de poder estar trabajando en ese hospital. Trabajé un tiempo también en el hospital universitario y después ya entrar a trabajar al hospital del ISSSTE, que ese fue el cambio de hospital. Cuando ya salgo del hospital general, ya entro al hospital del ISSSTE. Entonces ya nos permite trabajar con un poquito más de recursos, ¿verdad? Y bueno, ya con la práctica privada, digamos, iniciar a ver ya pacientes, ¿qué ha sido lo más difícil? Tal vez ganarse la confianza del paciente, dar a conocer el trabajo, encontrar el recurso humano que apoye la práctica privada. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo que podría confesarnos y compartirnos? Ha sido como el reto en su práctica privada. Bueno, en cuanto a cirugía plástica, obviamente nuestra especialidad se maneja en cirugía plástica estética y reconstructiva. Y en el área privada, el 90%, 95% se maneja, o yo lo manejo como cirugía estética. Y a la cirugía reconstructiva en el área privada no metemos mucho, eso yo lo veo más en el hospital del ISSSTE. Pero la cirugía estética es una rama totalmente diferente que se enfoca en mejorar el físico de nuestros pacientes. Primeramente, lo que yo hago o lo que yo considero un reto es ganarme la confianza del paciente. Habemos obviamente en Saltillo un cierto número de cirujanos plásticos y en otras ciudades hay N cantidad. Tenemos como vecino la ciudad de Monterrey que fue referencia durante muchos años acerca de cirugía estética, cirugía plástica, todo el mundo quería irse para allá. Entonces, generar esa confianza para que la gente se quede aquí en Saltillo y confíe en sus médicos fue una tarea difícil, complicada. Sin embargo, se ha dado muy bien, yo considero, por el hecho de la confianza que llega a inspirar uno como médico. Primeramente, hablando, conociendo las inquietudes de cada paciente, qué es lo que desea y sobre todo qué es lo que yo puedo brindar. Sí, eso es muy importante, que el paciente sepa perfectamente qué es lo que yo puedo brindar, cuáles son mis resultados y que el paciente decida si desea que yo le haga una cirugía o si no está convencido con los resultados que yo tengo, ¿verdad? Siempre tratar de ser muy honesto y muy franco y sobre todo buscar siempre un punto que nos caracterice, no tanto como competencia, pero que nos haga la diferencia para que un paciente decida quedarse con nosotros. Cada quien debe de forjar su punto diferente, su área específica, ¿verdad? Tener una cualidad por medio de la cual el paciente pueda seleccionarnos o pueda sentirse en confianza con nosotros. Y lo que yo considero un punto fuerte a mi favor es que me gusta mucho platicar, escucharlos y explicarles lo más claro posible. A mí en lo personal me gusta ponerme como si yo fuera el paciente, ¿sí? Que el paciente platique y yo decir, bueno, ¿con qué dudas me quedo? Explíqueme, por favor, cómo se desarrolla la cirugía, cuáles son las complicaciones, todos los tiempos y que por favor no se queden con ninguna duda, que tengan la confianza de hablarme, de preguntarme, de poder platicar, porque esa es una manera excelente de que el paciente se sienta satisfecho con el trato y con los resultados que se puedan brindar. Entonces yo creo que eso es lo que ha favorecido que la práctica de cirugía estética haya crecido de manera importante aquí en esta ciudad
y que hayamos tenido pues muy buenos resultados a lo largo de estos ya que son 13 años prácticamente. Qué rápido pasa el tiempo, sí, definitivamente. Y creo que esta especialidad de cirugía plástica y reconstructiva es increíble porque normalmente uno llega a la plancha o llega con un doctor, pues con algún problema, una dolencia, ¿no? Y cuando uno llega al cirujano plástico, pues llega con una ilusión. Entonces, de entrada, la energía es otra, ¿no? Con muchas ganas de un cambio o con también este interés de conocer, bueno, cuáles son las alternativas que hay, que hace 20, 30 años pues tal vez no existían. Así es. Y creo que en este sentido también hay que estar sumamente actualizado. Ha sido una especialidad que ha revolucionado totalmente, pues ahora sí que la industria y está presente ahora más que nunca en las redes sociales. Doctor, ¿maneja usted redes sociales? ¿Se ha preguntado si las necesita? Veo un boom de cirujanos plásticos que están publicando casos y que les ha ido muy bien en este sentido. Incluso algunas imágenes que llegan a ser fuertes, pero bueno, están utilizándolos. ¿Qué opina al respecto? Muchas veces en la industria y en los negocios médicos exitosos como que se preguntan, ¿no? ¿Necesito redes sociales? ¿Las debería de usar? ¿Debería contratar a alguien que las haga? ¿Qué opina al respecto? Mira, nuestra especialidad sí se presta mucho para el uso de redes sociales porque nuestros resultados son visuales. Y Ujú. actualmente cada vez va en aumento el número de pacientes que cuando acuden o que buscan información acerca de nuestros resultados, bueno, a ver, vamos a ver la página del doctor y queremos ver sus resultados para Ujú. ver si realmente es lo que la paciente está buscando, si cómo son los resultados de sus lipectomías, de su liposucción, de la inyección de glúteos, de cirugía de busto. Vamos a ver cómo las deja. Ese es número uno. Nuestra respuesta, como mencioné, nuestros resultados son visuales, entonces sí es importante el manejo de redes sociales. Sin embargo, se ha exagerado un poquito en estos tiempos. Cada año, como existe cada vez más competencia, no solo de cirugía plástica, sino de muchas otras áreas médicas que desgraciadamente se quieren también meter en cuanto a veces le llamamos usurpación de procedimientos que muchos Mm. médicos, a veces que no son de esta especialidad, quieren realizar aumento de busto, lipoinyección. Entonces, no tienen la preparación adecuada o legal o los elementos necesarios para poder hacer estos procedimientos y se les hace muy sencillo. Entonces, suben demasiadas imágenes o suben el procedimiento grabado en vivo con la menor cantidad de cuidados, la menos cantidad de preocupación. Entonces, es un boom en cuanto a información que se llega a tener. A veces muy exagerada, como mencionas, a veces puede ser muy cruenta lo que llegamos a ver visual. En lo personal, procuro que las imágenes que se manejen por redes sociales sean, pues siempre con clase. Número uno, que Ujú. se vean imágenes con clase, que no caigamos en el exceso. A mí en lo personal no me gusta caer en esos excesos, siempre con discreción y con prudencia para que se vea lo que se necesita ver, nada más. No mostrar nada extra. Y a fin de cuentas, por más publicidad que uno tenga en redes sociales, a la fecha, o por lo menos en mi consultorio, el 90% de las pacientes vienen llegando por recomendación de otras pacientes, como ha sucedido desde hace muchos años. 90%, El wow. paciente llega por recomendación. Oye, es que operaste a una amiga y o fulanita me recomendó contigo del gimnasio o algún familiar, algún amigo, y siempre llega por una recomendación. Entonces, las redes sociales sí sirven, me han traído un 10-15%, pero el 90% sigue siendo por recomendación, que ese es el punto, yo creo, más importante que no se debe de dejar perder. Y creo que también debe de haber pasado por un proceso de aprender a utilizarlas, ¿no? De Así hacer es. un diseño de imagen, de asesoría, de tomar las decisiones, de verdad. Son muchas cuestiones que no tienen nada que ver con la especialidad en sí y con la práctica y cómo ejerce la medicina, pero tiene mucho que ver cómo llega la información al futuro paciente, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí hay que tener conocimiento para que crezca de ese 10% a un 20, 30 o más, porque ahorita es un alcance increíble que hay y además el tema internacional. Ahorita ya puede tener pacientes de cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Ha tenido pacientes de otras partes? Sí, de hecho, puedo mencionar que más o menos un 25% de pacientes que vienen de Estados Unidos, que son las que vienen aquí a tratarse para la resolución de sus cirugías. Muchas son pacientes del área del sur de Estados Unidos, algunas de la parte centro, que nos contactamos por vía WhatsApp o por vía por Zoom
hacemos un interrogatorio muy exhausto, se les hace mención de todo lo que se requiere, de los resultados que hay, y sí somos muy estrictos en ese aspecto del cuidado y de la estancia de aquí en la ciudad, que no son procedimientos de que llegan, se operan un sábado y se van el lunes a su ciudad, no, tienen que llevar un cierto protocolo y estar dispuestas a llevar en cuanto a la estancia aquí en la ciudad y los cuidados postoperatorios para tener un buen resultado. Un punto muy importante también es el manejo bilingüe, el manejar otro idioma ayuda muchísimo para que el paciente extranjero se sienta en confianza y que pueda resolver todas sus dudas y que tengamos una muy buena evolución y un buen manejo con su cirugía. Claro. Y bueno, en otro sentido de esa entrevista, entiendo, bueno, todo el apoyo que pudo recibir de su papá en el tema de cómo ejercer la práctica. Platicábamos con algunos de sus colegas de otras especialidades que decían, bueno, eso fue difícil, ¿no? Desde cómo cobrar la primera consulta, el tema administrativo, el tema de inversión en equipo. Muchas nos decían es que de repente sí compré tal vez el ultrasonido que no debía o el aparato que era lo último, pero iba a tardar muchísimo en ver un retorno de inversión. ¿Tiene alguna anécdota, algún dato que nos pudiera compartir que sea del área no médica, que diga, híjoles, yo cometí este y este error y les recomiendo a las futuras generaciones que no lo hagan o que se preparen en este sentido para que no tengan un dolor de cabeza en esto? Número uno, como mencionas, es muy importante aprender a cobrar, muy, muy importante, porque realmente uno llega y no tiene ni la menor idea, malamente no se nos asesora, o incluso no tenemos nosotros la curiosidad por preguntar o acercarnos con los colegas para ver más o menos cómo se encuentra el mercado y ver cómo podemos cobrar. Al principio, los primeros años, sí, realmente uno al hacer cuentas finales dice, ah, caray, pues prácticamente quedo tablas, ¿no? Prácticamente Ujú. lo que voy comprando de insumos y demás. Y aprender también el costo de lo que hacemos, que eso es muy, muy importante. Debemos también aprender a manejar los impuestos. Yo creo que es algo que Mm. siempre se ha manejado como anécdota o como consejo, pero no se ha llevado a cabo, por ejemplo, en la facultad, que se nos diera una clase de cómo se maneja el SAT, cómo se maneja con los seguros de gastos médicos, que eso es, híjole, es También, yo creo que la pesadilla de todo mundo y que no sabemos realmente cómo hacerlo. Los primeros años uno no sabe y los seguros a veces no te pagan. Entonces uno viene claro. trabajando de gratis durante cierto tiempo. Entonces son cosas que uno tiene que aprender a manejarlo. También en esta especialidad hay N cantidad de aparatos, como no tienes una idea, Sí. milagrosos, radiofrecuencias, ultrasonidos, cavitas, todo, todo. Entonces hay demasiada cantidad, demasiada variedad. Entonces uno también, como mencionas, se encharca a veces con equipos que no dan el resultado adecuado o que pasando el año ya no sirven y que no dan el resultado que uno espera. Inviertes mucho dinero y a fin de O al cuentas, año ya salió una mejor versión sí, y este es compró como los uno celulares. el que ya iba saliendo, ¿no? Así Ajá. es como los celulares, compra uno y a los 3, 4 meses ya sale uno que hace más maravillas. Entonces, ese es un punto importante, asesorarse con la gente que ya los maneja, no con los vendedores, y preguntar, bueno, ¿cómo sirve este equipo? ¿Realmente me hace falta? ¿Para lo que yo hago me va a dar un resultado? ¿Qué tanto qué tanto regreso económico le puedo yo sacar? ¿Qué tanto beneficio le puedo sacar? Y así uno evita comprar cosas inútiles, en verdad. Mm. Ese es un Qué, punto importante. qué buen consejo, qué importante tener esta conversación y es precisamente, bueno, lo que estamos buscando en DNA Factory Médicos, ¿no? Crear esta plataforma con toda la información que reúna las características de un negocio médico exitoso, desde temas de marketing, administración, fiscales, tema de retornos de inversión, tecnología, redes sociales, aspectos incluso legales, fundamentales, a Así veces qué es. decir, qué no decir, que puede estar en juego una demanda, ¿no? Y este tipo, desgraciadamente, como lo mencionaba doctor, de información no viene en la carrera. Dedican tantos años a estudiar tantas cosas y luego la especialidad y luego las actualizaciones, que queda a un lado todo eso que también da dolores de cabeza y que también es fundamental, más allá solo de ser un muy buen cirujano plástico, pues que va a hacer la diferencia
entre tener un negocio médico exitoso o tener un negocio médico bien, que me va bien, como decía al principio, ¿no? Al principio pues uno sale tablas y es porque no sabe Claro. cobrar, no sabe invertir. Y es lo que estamos ofreciendo ahorita a todo el sector médico, ¿no? MD Business básico, una serie de módulos donde está toda la información y donde simplemente, si bien no van a hacer ustedes mismos sus redes sociales o van a contratar un contador, pero saben exactamente por dónde, porque no es lo mismo un contador de un estilista a la de un cirujano plástico, ¿no? Y sobre todo la ventaja que proporcionan actualmente, por ejemplo, DN Factory, que es todo un combo, que desgraciadamente uno va aprendiendo con el paso de los años por separado. Oye, lo legal es esto. Y por redes sociales uno empieza a preguntar porque realmente no sabemos. Entonces necesitamos una asesoría de alguna compañía que nos diga, mira, para redes sociales, para cirugía plástica o no sé, para nefrología, por ejemplo, este es tu grupo de pacientes target, este es lo que debes de enfocar. Y uno realmente inicia por su cuenta malamente. Sí, Entonces, lo ideal es unas asesorías en la cual nos puedan mencionar acerca de todas las posibilidades que hay de manejo y que uno aprende a escuchar y a, y a emplear esas armas para poder utilizarlas y que sea en beneficio de todos, que eso es una ventaja claro, importante. Mencionaste ahorita el factor legal, es muy importante también que se cuente sí. con una asesoría porque uno nunca sabe en qué momento va a saltar la liebre. A veces uno hace Nunca. las cosas muy bien. Eh, hay un dicho en el área quirúrgica, si haciendo las cosas bien, siguiendo todas las reglas, todos los cuidados, llega a haber complicaciones y es difícil el manejo, no solo en el área médica, sino en el área personal. Platicar con los familiares para que exista un entendimiento y una empatía y suavizar lo más que se pueda la situación para que no salgamos perjudicados uno como médico, como persona y obviamente el paciente como número uno. Pero uno tiene que estar también preparado porque no sabemos realmente, a veces el paciente entiende, cuando existe una complicación el paciente entiende, el paciente comprende, pero sus familiares no. Y muchas Claro. veces el familiar es el que es con el que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Entonces, todo ese tipo de cosas debe uno de estar preparado y debe de estar uno asesorado para no cometer errores o simplemente que sea lo menos posible raspado la situación que llegue a ocurrir. Claro, y si bien, como mencionaba, uno tiene la satisfacción de que, bueno, yo hice las cosas como debían de ser y aún así puede salir raspado. Y el tiempo que te quita una demanda por un detalle, por una Así, cosa y sobre todo lo poco productivo que eres cuando estás en una situación de este tipo. O así sea, es. más allá del costo de Y abogados, eso es el tiempo que te estrés. quita, las otras cirugías que no puedes hacer y todo por no tener la información pertinente a tiempo. Pues qué interesante conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. No quiero quitarle más tiempo. Quiero invitar solo a todas las personas que nos están viendo a que visiten la página de dnafactorymedicos.com. De verdad es una página muy amigable. Pueden ver todos los módulos donde vienen estas y más anécdotas con más datos, los beneficios del MD Business. Hay que, a fin de cuentas, hacer un negocio. Hay que pensar incluso hasta en el retiro. Así ¿No? es. ¿Cuál es el Así es. retiro de los doctores que son unas máquinas de trabajo al fin de cuentas, que tienen toda la responsabilidad sobre sus hombros y que no, a veces no tienen estas herramientas que son también a veces sencillas para pensar en el día de mañana cuando me toque descansar, ¿no? Es muy Entonces, importante, perdón, como lo mencionas, sí. porque en especial los quirúrgicos tenemos que ser conscientes también que nuestras habilidades llega un momento que ya van a menguar y que ya no vamos a Todo por poder servir hacer se todo, acaba, ¿no? y Como acaba por dicen. no servir. Entonces, el punto importante es que los quirúrgicos en particular perdemos ciertas habilidades, habilidades manuales, habilidades visuales. Entonces tenemos que estar conscientes que va a haber una edad en la cual ya no vamos a poder operar al igual que Claro, lo hacíamos en este momento y que tenemos que pensar en qué más voy a hacer para no estar exacto, metido en un hospital a los 75, 80 años, desgastado, en la cual vamos a comenzar a realizar puras iatrogenias, ¿verdad? Entonces es muy exacto. importante ese factor también asesoría en el retiro, de que qué voy a hacer y que tengo que buscar alguna otra actividad o simplemente algo en lo cual probablemente pueda estar trabajando, pero que ya no voy a estar dependiendo de mi habilidad manual, ¿verdad? Que sea acorde con la edad que tengo.
Eso creo que es fundamental y habla también de la preparación y de ver más allá de lo que se tiene ahorita, ¿no? Hay que anticiparse a los problemas que vienen, hay que anticiparse también a las nuevas tecnologías, hay que anticiparse a las redes sociales, hay que anticiparse a los cambios en el tema fiscal, contable, que las reglas cambian a cada rato. Sí Entonces, en es. todo ese sentido, pues que tengan un apoyo en el MD Business básico de DNA Factory Médicos y qué padre que podamos conversar y hablar de esta parte no médica, ahora sí que lo que a veces se calla, pero solo compartiendo, pues podemos corregirlo y ayudarnos, ¿no? Entre nosotros y en las futuras generaciones. ¿Algún último mensaje sobre la carrera o a las futuras generaciones ya para terminar la entrevista? Un mensaje para los médicos que están en formación es que aprendan a trabajar en equipo. Eso es muy importante. Aprendan a trabajar en equipo, en colaboración, que siempre estén abiertos a escuchar nuevas opiniones y que sea algo diferente. A veces uno crece en la facultad o en un solo hospital pensando en un solo criterio de las cosas y uno no tiene ni idea de todo lo que hay afuera de ese hospital o de esta ciudad. Hay muchas cosas muy diferentes. Es importante trabajar en equipo, permitirse que nos asesoren compañías o personas que están fuera del área médica, pero que nos pueden brindar una información muy importante y que pueden ser un gran aliado en nuestra profesión hoy en día. Ya la época de los grandes médicos que solitos operaban todo y que solitos podían todo, se acabó. Entonces, lo Mm. importante es trabajar en equipo siempre, con todas las especialidades, con todos los médicos que uno tenga a la mano, para obtener un mejor resultado siempre para el paciente y obviamente para uno mismo. Qué bonito mensaje y qué importante. Ya no es como antes, ¿no? Y hay que ver más allá. Esto fue Así pasa, así pasó el día de hoy con el doctor Mario Israel Ortega, que es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias Gracias, por muy buenas noches. acompañarnos.